Le voy a pedir que estemos atentos porque vamos a ver, hermano, sobre este tema que a veces nosotros encerramos en un solo pasaje y creemos que solamente la primera carta a los Corintios, capítulo 12, es el tema que habla sobre los dones espirituales, cuando hay muchos o cartas y pasajes donde se habla acerca de los dones. Encontramos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, encontramos Romanos capítulo 12, encontramos también Primera de Pedro capítulo 4. Y hermano, hay tanto tema que a veces nosotros podríamos centrarnos solamente en un pasaje. Amén. Y vamos a ver un poco más claro lo que significa este bello tema de los dones espirituales en un contexto, en una iglesia que, hermano, hemos venido viendo los primeros 11 capítulos de la carta a los Corintios y nos hemos dado cuenta la problemática constante, hermano, que estaba teniendo esta iglesia. Amén. Y que Pablo, amorosamente, como un padre hacia un hijo y de manera de un pastor hacia la oveja, cuida, hermano, que estos conflictos no se agraven más, sino que de alguna manera, con la información correcta que el apóstol les provee a través de las cartas, ellos puedan dirigirse y actuar de manera moderada, que actúen de manera sobria como pueblo de Dios, como hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Pablo lo que hace, hermano, es exhortarles, enseñarles, invitarles a que no ignoraran sobre los temas que debían saber y que desecharan todas aquellas cosas que estaban siendo un estorbo en su vida. Hemos visto a partir del capítulo número 1, hermano, los problemas que han enfrentado en la iglesia. Hemos visto grupos que se hicieron dentro de la iglesia. Hemos visto divisiones. Hemos visto pecados sexuales, hermano, que son escandalosos. Hemos visto, hermano, cómo hermanos entre ellos se acusaban unos a otros, y no ante las autoridades de la iglesia, sino ante las autoridades del mundo pagano. Hemos visto la iglesia, una iglesia, hermano, que hacía las cosas de manera egoísta, y Pablo se presenta como un ejemplo, diciendo que él ha renunciado a todo su derecho como apóstol y que no apela a ese derecho para servirlos, puesto que él ha sido llamado precisamente para servir al Señor y hacerlo con un profundo amor y una profunda entrega. Hemos visto a este apóstol, hermano, dándoles instrucciones de cómo deberían de conducirse y tomar en cuenta la comunión que deben evitar con la idolatría. Hemos visto cómo les ha dicho que deben tener una correcta relación con el Dios a quien están sirviendo, que la participación de la cena del Señor es tan importante y tan seria que cualquiera que la tomare de manera indigna, hermano, está cometiendo un grave pecado. Y por lo cual dice, hay muchos entre nosotros que por esa causa han estado enfermos, otros están padeciendo con su carácter, es decir, son fluctuantes, son inmaduros, son infantiles, y otros, dice, inclusive han sido disciplinados por el Señor y el Señor los ha llevado a la muerte. Amén, hermano. Y tal parece que los problemas no terminan, hermano. Llegamos al capítulo número 12 y vemos también un concepto equivocado, hermano, con los dones espirituales. El contexto de la iglesia de Corinto nos ayuda a entender, hermano, del por qué Pablo les habla de esta manera. En los primeros versículos vemos a Pablo diciendo lo siguiente, hermano. Versículo número 12, capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que muchos tenían que, hermano, centrarse en una correcta enseñanza de lo que tenía que ver con el don, el regalo que Dios estaba repartiendo, y debían de hacerlo de manera correcta. Ahora escuche bien, el contexto de la iglesia de Corinto es un contexto pagano. Todo a su alrededor era paganismo. Todo alrededor, hermano, eran experiencias espirituales donde los que practicaban estas cosas, hermano, decían que para tener algo de Dios, tú tenías que tener una experiencia, y estas experiencias llegaban a ser experiencias místicas. Es decir, ellos hablaban, hermano, de tener una intimidad con el Dios al que servían, y que ellos de alguna manera tenían
una experiencia interna con ese Dios. Y ellos entraban en un éxtasis y por lo pronto, hermano, esa experiencia se volvía prácticamente lo que tenía que ver con su nivel de conducta o su brújula para dirigirse, hermano, en este mundo. Y ellos decían que en base a la experiencia que tú tenías con ese Dios o con esa deidad, era el grado que tú tenías de conocimiento de ese Dios. Y este era el contexto de la iglesia de Corinto, hermano. Ellos buscaban experiencias místicas, experiencias, hermano, temporales, experiencias que tenían que ver, hermano, con ocultismo. Esa era el contexto de la iglesia de Corinto. Y entonces, hermano, cuando ellos tienen contacto con los dones espirituales, ellos pensaban que de alguna manera lo que Dios les había dado era relacionarse, o de alguna manera estaba relacionado con las experiencias que ellos conocían en el mundo ocultista o en el mundo pagano. Y Pablo, hermano, les hace ver que ellos deberían de conocer bien acerca de estos temas, sobre todo con las partes del don que Dios da. Y como le repito, hermano, Pablo no solamente se toca este tema en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, sino que hay diversidad de dones. Nosotros decimos, hay cierto número de dones, 9 dones decimos nosotros. Pero hermano, hay mucho más dones, no son solo 9. Amén, hermano. No solamente se mencionan en la primera carta a los Corintios, sino que hay grande diversidad de dones, dice el apóstol. Diversidad, número de dones que, hermano, son diversos y que se le es repartido a cada miembro del cuerpo de Cristo. Vea lo que Pablo dice, hermano. Dice, sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba, dice, llevándolos como se os lleva a ídolos mudos. Es decir, Pablo les dice aquí, cuando ustedes eran gentiles y en el paganismo que ustedes practicaban, en la idolatría, les decían, aquí está Dios, y ahí iban ustedes. Aquí está el poder de Dios, y así ustedes hacían. De hecho, ustedes recordarán a Simón el Mago, que se menciona en el libro de los Hechos. Cuando se hablaba de Simón el Mago, la gente lo tenía como, hermano, un siervo de Dios. Porque él decía, aquí está el poder de Dios. Y con sus encantos y hechizos, dice, tenía embelesado al pueblo, sorprendido al pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque les decían, aquí está Dios, y la gente iba para allá. Ahí está, acá también, y ahí iba la gente. La gente donde les decía, aquí está Dios, ahí iba, hermano. Nada difiere en estos tiempos. A la gente, hermano, usted dígale, aquí va a estar el Señor, aquí va a haber milagros, aquí va a haber esto, y la gente, hermano, va directamente a donde se le dice que hay ese tipo de manifestaciones. La gente va en busca de manifestaciones y no en busca de cambio, hermano. Lamentablemente. La gente acude a muchas campañas en busca de un beneficio y no en busca de un cambio. Van en busca, hermano, de una bendición y no de un salvador. Y esta es la realidad, hermano. Esa realidad la vivieron en el tiempo que eran ellos gentiles, que no eran pueblo del Señor. Pablo les dice, ustedes eran llevados de aquí para allá. Inclusive, hermano, Pablo les dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema o maldito a Jesús. Ahora, ¿en qué sentido, hermano? Muchos decían que Jesús era anatema. Bueno, había una enseñanza, hermano, en ese tiempo, y era una enseñanza agnóstica, lo que tiene que ver con lo que se conoce con el nombre del gnosticismo. Y el gnosticismo, hermano, decía o enseñaba que todo lo que tenía que ver con la materia era impuro, era inmundo. ¿Ok, hermano? Entonces, cuando ellos se referían a Cristo, ellos decían, sí, entendemos que Cristo, en su divinidad, Él era santo. Pero cuando Él vino y tomó forma humana, Él dejó de ser santo. Porque todo lo que tiene que ver con la materia es inmundo, es sucio. Inclusive muchos llegaban a decir, hermano, que Cristo era una persona inferior a los ángeles y que los ángeles eran superiores a Cristo. Y a Cristo vendría a ser la parte o la condición más baja de un ser porque había tocado la materia. Ellos decían que la parte del alma era lo más sagrado, lo más santo, pero lo físico era lo más inmundo. Entonces, este concepto se metió en la iglesia y, hermano, muchos decían, sí, es cierto, Cristo es Dios, pero cuando se hizo hombre, Él era inmundo.
Y entonces Pablo dice, cualquiera que declare este tipo de enseñanza, no lo hace por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Llamaban a Cristo inmundo y dice, cualquiera que hable por el Espíritu de Dios, ¿sí?, llamará maldito a Jesús. Nadie. ¿Ok? Dice, y nadie puede llamar a Jesús el Señor si no lo hace por medio del Espíritu. Es decir, nadie puede declarar a Cristo como Dios y el señorío sobre esa vida a menos que el Espíritu de Dios esté en esa persona. Amén. Hay algo que debe distinguir al pueblo del Señor, que Cristo es Dios, amén, pero también que Cristo es el Señor de su vida. ¿Sí me explico, hermano? Cualquier persona puede decir, hermano, que Cristo es Dios, pero no todos tienen a Cristo como el Señor de su vida. Cuando Cristo nos salva, Él se convierte en nuestro Dios y también Él es el Señor de nuestra vida. No hay cristianos que tengan a Cristo como Dios y no lo tengan como Señor. Eso es imposible. Hay quienes enseñan esta forma, hermano. Y dicen, hermanos, aquí todos llaman a Cristo su Salvador, pero Cristo no es el Señor de ustedes. Eso es imposible, hermano. Cristo es Salvador y es Señor al mismo tiempo. Amén. Y cuando usted llega al Señor, usted recibe la salvación del Señor y su señorío está sobre su vida. Amén. No es que al paso de los 5 años Cristo llegue a ser su Señor, después de ser su Salvador. Eso es una doctrina, hermano, y es una herejía. Amén. Eso es una mala doctrina, mala enseñanza. Amén. Cristo, cuando es el Salvador, Él es Señor. Amén. Cuando Él viene a mi vida, yo me distingo y Él me hace que yo me distinga porque su señorío está sobre mí. Pablo, el mismo día de su conversión, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Amén, hermano. Entonces, no acepte ese tipo de doctrina, que primero Él es el Salvador y en algunos casos el Señor llega a ser Señor o su señorío llega a expresarse, hermano, después de cierto tiempo. No, hermano, eso no es correcto. Sí, hermano. Claro, amén. Le dijo, Señor, hagan todo lo que Él os diga. Ahora, escuche bien, hermano. Cuando la Biblia nos habla acerca de dones, tenemos que entender que hay diversidad de dones. ¿Ok, hermano? Y que todos en la iglesia tienen un don de parte del Señor. Uno o varios dones. Pero nadie en el cuerpo de Cristo está escaso de algún don. Amén. Nadie puede justificar, hermano, su falta de servicio en el Señor por decir que Dios no le ha dado un don. Amén. Y la mejor manera, escuche bien, hermano, la mejor manera en que un creyente puede descubrir el don que Dios le ha dado es cuando ese creyente empieza a poner su vida al servicio de sus hermanos, al servicio de la iglesia local en la cual se encuentra, y es cuando ese cristiano, con el paso del tiempo, Dios le hará saber y le hará notar cuál es el don que Dios le ha repartido a él. ¿Usted quiere saber qué don es el que usted tiene? Hermano, empiece a servir. Usted no empieza a servir para que usted reciba los dones. Usted empieza a servir y en el transcurso Dios le va a notar a usted qué tipo de don es el que usted tiene. ¿Me explico, hermano? Yo le pongo mi ejemplo. Yo nunca pensé, escuche bien, en mi vida, nunca pensé ser un creyente, un cristiano. Y cuando fui cristiano, nunca pensé que yo serviría al Señor. Y en el transcurso de mi vida cristiana, jamás imaginé que yo sería pastor. Pero el pastorado llegó y el ministerio llegó cuando yo y mi esposa servimos en la iglesia. No llegó después. Los dones no llegan después de que tú sirves. Los dones llegan, mientras estás sirviendo. Se hacen manifiestos mientras sirves. Amén, hermano. Entonces, si tú no tienes o no ves un don en tu vida, es porque, hermano, discúlpame, pero no estás sirviendo.
Amén, hermano. Eso quiere decir que no estás haciendo algo. Pero si tú empiezas a servir en la iglesia, a tus hermanos, en el contexto en el que Dios te ha puesto, tú vas a darte cuenta realmente, sin que pase mucho tiempo, cuál es el don que Dios te ha dado a ti. ¿Sí queda claro esta parte, hermano? Pero todos tenemos un don de parte de Dios. No hay un creyente, absolutamente ningún creyente, sin un don de Dios, un don espiritual. Amén. Entonces sáquese eso de la mente, hermano, que usted no tiene un don y que usted no sirve porque usted no tiene un don y usted no sabe lo cual usted debe hacer. Hermano, quizá usted ya está sirviendo y usted está usando ese don sin que usted se dé cuenta. Pero, hermano, la mejor manera de darnos cuenta, lo voy a reiterar, es cuando usted está sirviendo, pone sus talentos, pone, hermano, sus capacidades al servicio de la obra y de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos hay? Diversos. Pero el Espíritu, ¿qué dice, hermano? Es el mismo. ¿Ok? Dice también, y hay diversidad de ¿qué? Ministerios, pero el Señor, ¿qué dice? Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, ¿qué? Es el mismo. Pero a cada uno, ¿qué dice, hermano? ¿Pero a qué? A cada, ¿qué? Uno. Ahí está. Todos, hermano, tienen la bendición y el privilegio de poder servir a Dios porque Dios le ha dado un don. Amén. Pero a cada uno, dice Pablo, le es dada la manifestación del Espíritu para, aquí está el propósito del don. ¿Para qué, hermano? Para provecho. Un don, escuche bien, no sirve de nada cuando no es usado para el provecho de los demás. Cuando un don, escuche bien, cualquiera que éste sea, es usado para el provecho personal, ese don no viene de Dios. Porque ningún don, ninguno de los dones del Espíritu, ninguno de los ministerios del Espíritu, hermano, del Señor, ninguna de las operaciones del Señor tienen egoísmo en sí mismos. ¿Me explico? Son para los demás. Todo don espiritual es para provecho. Amén, hermano. Pero no solo el provecho personal, sino provecho de los demás. En otras partes, Pablo dice, es para la edificación. ¿Ok, hermano? Si tú piensas que el don que te ha sido dado es para que tú lo presumas, hermano, te equivocaste. El don que Dios te dio es para provecho. Es para ponerlo en acción, no es para que se entierre, hermano. Amén. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. No puedes dejarlo improductivo. No puede quedarse, hermano, allí sin hacer nada, en una manera ociosa. Tiene que ponerse a trabajar. Amén. Diga, repita conmigo, hermano. Los dones de Dios no son ociosos. Amén. Los dones de Dios, fuerte, los dones de Dios no son egoístas. Si Dios le ha dado un don, es para que lo ponga al servicio de los demás. Ahora, quiero que vea conmigo las citas, donde solamente le voy a mencionar, donde habla, que no solamente la parte en Corintios habla de los dones espirituales. Ahorita vamos a verlos a detalle. Pero quiero que vaya a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 11. Pablo le dice a la iglesia de Roma, no solamente a la iglesia de Corinto, porque muchos dicen, hermano, que la iglesia de Corinto era rica en dones, pero no. Toda la iglesia es rica en dones, hermano. La iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia que estaba, hermano, en todas las regiones conocidas donde el evangelio había llegado. La iglesia tenía el don de Dios, amén, para servir. Dice, de manera que, versículo 6, teniendo, ¿qué, hermano? Diferentes, ¿qué? Ve, Pablo en una ocasión dice diversos, aquí dice diferentes.
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice Pablo, vea la palabra clave aquí. Si el de profecía, ¿qué? Fuerte. Úsese. Úsese. Repita conmigo, los dones de Dios son para usarse. Si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Si ministerio, o sea, si tienes el don de servir, úsese en servir. O el que enseña, use el ministerio o el don en la doctrina. Es decir, prepárese, enseñe una correcta enseñanza, una correcta doctrina, una doctrina bíblica. Prepárese, es lo que dice Pablo. Tienes un don para servir, sirve. Tienes un don para enseñar, aprende doctrina y enseña la doctrina. ¿Me explico, hermano? No todos tenemos los mismos dones. Hay unos que tienen un don, otros tienen otro don. Pero tanto unos como los otros trabajan en común para provecho. Amén. Dice, el que exhorta, ¿para qué lo va a usar? Pues en exhortar. El que reparte, ¿en qué lo va a hacer? Hágalo con liberalidad o en simplicidad. Y el que reparte, hermano, está hablando de aquellos que de alguna manera tienen manera de bendecir a otros. Dice, cuando lo hagas, hazlo con simplicidad y hazlo con liberalidad. No te detengas. Eso es lo que dice. ¿Sabe que hay hermanos? Escuche bien, hermano. ¿Sabe que hay hermanos que están sirviendo siempre cuando ven la necesidad de otro? Siempre meten la mano a su bolsillo y ayudan. ¿Conoce a gente así, hermano? Y que ese bolsillo, como es de Dios, no escasea. Y usted ve y dice, mira cómo esta hermanita en su necesidad siempre está bendiciendo. Mira, este hermano siempre está dando y aportando para la obra, para el ministerio, para el servicio, para las necesidades de los que ocupan. ¿Cómo Dios los bendice? ¿Sabe qué? Porque el bolsillo, ellos entienden que ese bolsillo donde ellos meten la mano no es de ellos. Y por eso lo hacen con simplicidad, con liberalidad. Dios bendiga a todos esos hermanos que actúan así, hermano. Y ese es un don. ¿Me explico, hermano? Y no lo vemos acá en Corintios, ¿verdad que no? Nos gusta hablar de las lenguas, ¿verdad? Pero no del dar. ¿Qué dijo el Señor? Más bienaventurado es dar. Y eso es un don. Pero nos gusta hablar más del tema de las lenguas, de las profecías. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? De los ministerios. Pero ¿qué pasa si hablamos de lo que se ve, de lo que se reconoce? Pero como ese don, hermano, nadie lo quiere. Pocos quieren el don de dar, pero es un don espiritual. Amén. Es un don que está dado para el provecho, para el servicio, para la edificación. Amén. Gloria a Dios por aquellos corazones, hermano, a quien Dios les ha dado este bello don. Amén. Dios les siga multiplicando y bendiciendo. Yo sé que, hermano, nunca escaseará, hermano, lo que Dios les ha dado. Y miren lo que dice Pablo. El que preside, que lo haga, ¿qué, hermano? ¿Con qué? Con solicitud. Por ejemplo, alguien que preside, hermano, es alguien que está en una posición de liderazgo. ¿Ok, hermano? Pero cuando Pablo dice que lo haga con solicitud, es decir, que sea el primero en ponerse como ejemplo, no el primero en mandar. Hay mucho liderazgo, hermano, que le encanta mandar. Ese no es don, hermano. Su liderazgo lo usan para presumir. Quieren llegar a esos lugares, hermano, porque quieren dejar de servir. Y, hermano, el verdadero líder nunca deja de servir. Amén, hermano. Un verdadero líder nunca deja de servir. Todo lo contrario, su servicio se incrementa más. Conforme él va creciendo en su liderazgo, su servicio se incrementa en mayor proporción. Amén. El que preside, dice, el que está en alto, el que es líder, hágalo con solicitud, con prontitud, póngase de ejemplo. Que los demás lo imiten.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es un don, hermano. El liderazgo es un don, bendito sea el nombre del Señor, pero pocos quieren ser líderes, porque pocos quieren ser ejemplo. La gente no quiere esforzarse, hermano, no quiere ser ejemplo. La gente quiere seguir a los líderes, pero pocos líderes quieren adquirir el compromiso de ese don, ese bello don, de presidir. Amén, hermano. Si Dios un día le da la oportunidad de presidir, mire, hermano, aquí hay gente con ese don. Los padres de familia tienen el don de presidir, pero no se han dado cuenta. Porque presiden una casa, presiden un hogar, presiden la familia. Y hay muchos que tienen guardado ese don. No quieren ser ejemplo, no tienen compromisos. Hermano, vea, aquí están los dones. Amén. A la iglesia le gusta hablar de dones, aquí estamos hablando de dones. ¿Quiere usted ser alguien que preside? Por eso el nombre que se le da al alto mando de este país, o de los países, de las naciones, ¿cómo se le llama? Presidente. ¿Por qué presiden? Lamentablemente no todos son ejemplos. Amén. Pero en la iglesia del Señor, todo líder debe ser un ejemplo, hermano. Nunca siga a un líder, escuche bien, nunca siga los pasos de un líder que no es ejemplo. Amén. Cualquier líder, no importa el lugar, no importa la iglesia, no importa el nombre o el puesto que tenga, cualquiera que se nombre líder y no pueda ser imitado, escuche bien, no es líder y no es puesto por Dios. Pero todo líder puesto por Dios, a quien Dios le haya dado el don de presidir, siempre se mostrará como un ejemplo a seguir. Pablo llegó a decir en varias ocasiones: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo decía: busquen a esos hombres que son dignos de imitar y sigan su ejemplo. Líderes, gente que presidía, hermano, dando el ejemplo. No era que, como ahora, hermano, que la gente quiere puestos, quiere nombramientos. Hay gente que empezó como pastor y ya no les gusta ser pastores porque de moda está ser llamado apóstol, ser llamado, hermano, profeta. Ya el puesto de pastor les quedó muy bajo y quieren alcanzar y empiezan a ir a esos tipos de escuelas donde van, hermano, a alcanzar un grado más alto según ellos. Cuidado con ese tipo de gente, hermano, que un día dejaron de ser pastores y ahora ya son profetas y apóstolos. Amén. Cuidado. No son líderes, hermano. Dice Pablo más adelante: el que preside lo haga con solicitud. El que hace misericordia, dice, hágalo con alegría. ¿Sabe que cuando usted tiene misericordia de alguien, hermano, es un don de parte de Dios? Amén. Pero cuando usted cierra su corazón, también usted está haciendo mal uso del don. Este es un don común, el don de la misericordia. Hay dones, hermano, que pueden usar. Dios puede dárselo solamente a algunos, pero hay dones que todos no tenemos. El don de la misericordia es un don que todo el pueblo del Señor debería tener y usar. Amén. Por eso el Señor dijo a todos: sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. La misericordia es un don que debe expresarse continuamente, hermano. Y esto no está en los dones del capítulo 12 de Corintios, hermano. ¿Verdad que no? Pero todos nos centramos allá y nadie entendemos nada. Nos centramos en un solo punto y no entendemos nada porque pensamos que es lo único que hay, hermano. Y nos andamos peleando por eso, hermano. Tanta diversidad. Repita conmigo: hay diversidad de dones. Señor, déjame usar uno. Tantos que hay, hermano. Y la gente peleándose por el don de lenguas. Sí, hermano. De verdad. Peleándose por algo que ellos no proveen. Nadie en la iglesia, no hay líder en la iglesia que provea un solo don. Todo don desciende del Espíritu de Dios. Amén, hermano. No es que te voy a enseñar a hablar en lenguas y empieza a repetir y hace estas expresiones de guerra y que no sé qué, y empieza a trabarse tu lengua y esa manera y deja y dale libertad al Espíritu y empieza a hablar en una lengua. No, hermano.
El don de Dios se recibe por Dios. Amén, hermano. No hay un don que Dios, hermano, nos haya mandado a nosotros inventar. Donde quiera que usted escuche, hermano, que ahí le enseñan a hablar en lenguas y le enseñan a dar una palabra profética, hermano, eso no es de Dios. Corra de esos lugares. Amén, hermano. Eso no es de Dios, hermano. Hay tanta diversidad de dones. Dice Pablo, el que tiene misericordia, hágalo con alegría. El amor, dice, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo. ¿Cómo aborrezco lo malo? Allegándome a lo bueno, dice Pablo. Amando los unos a los otros con caridad fraternal o amor fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Servimos al Señor cuando servimos a la iglesia, hermano. Amén. Los dones espirituales son para servir. Son para presidir, pero no son para presumir, hermano. Amén. Vaya a Efesios capítulo 4, versículo 8 al 16. Por si usted piensa que no había más citas que nos hablen acerca de los dones espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 16. Hermano, este tema es un tema amplio, no lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy, pero quiero llevarlo, hermano, para que usted empiece, si usted no lo sabía, empiece a descubrir. Pablo inicia en el capítulo 12 diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y para meternos al tema de los dones espirituales tenemos que conocer primeramente cuáles son y cuáles hay. Dice Pablo que hay diversidad, hay que conocerlos. Amén. Antes de poder hablar de los dones. A veces llegamos y queremos hablar de un tema, hermano, que desconocemos. Es lo peor que alguien puede hacer, hermano. Hablar de algo que no conoce. Amén. Vamos a informarnos y luego después vamos a hablar sobre el tema. ¿Ya lo tiene? Efesios 4, 8 al 16 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una referencia, hermano, del Salmo 18, cuando David venció a sus enemigos. ¿Y qué subió? Dice entre paréntesis, versículo 9, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos, ¿qué dice? ¿Y el mismo qué? Dio dones. O sea, cuando dice de dar, está hablando de dones, ¿ok? Dio a unos, ciertamente, apóstoles, a otros, ¿qué, hermano? Profetas, y otros evangelistas, y otros, ¿qué? Pastores, y otros maestros o doctores. Aquí está el propósito del don. Vuelve a reiterar Pablo. ¿Para qué, hermano? Para perfección, para provecho, para edificación, para perfección de los, ¿quién? De los santos. Reiteramos, todo don, hermano, es espiritual porque es para servir. Viene de parte de Dios porque es para servir dentro de la iglesia de Dios. Y dice, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea las palabras que usa, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué, hermano? Niños fluctuantes. Escuche bien. ¿Sabe que el tema de los dones espirituales ha sido el tema que ha sido tratado de manera más infantil en la mayoría de los casos, hermano? Donde escasea la madurez. Y Pablo dice que precisamente esos dones y esos ministerios son dados para que dejemos de ser niños. Ve, hermano. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. La gente dice, no necesitamos, ¿qué? Doctrina. No necesitamos. Lo que queremos es el fuego del Espíritu.
que se manifieste el Señor en este culto. ¿Para qué tanta enseñanza? Lo que ocupamos aquí es el poder de Dios. Amén. La gente no quiere enseñanza, hermano. La gente prefiere experiencias místicas que doctrina. La gente quiere experiencias, hermano, algo que los haga sentir bien antes que la enseñanza de la palabra del Señor. Pero no puede haber una plenitud en la vida del cristiano sin la verdad de la palabra de Dios. Escuche bien eso, hermano. No hay manifestación del Espíritu de Dios donde no hay abundancia de su palabra. ¿Me explico, hermano? La gente ha querido sacar la doctrina por la experiencia. Hermano, eso es lo más loco que puede hacer una persona. Donde hay conocimiento, hay manifestación de Dios. Amén, hermano. Donde hay conocimiento de su palabra. En la medida que nosotros conocemos a Dios y su carácter, nosotros también vamos creciendo, asemejándonos más a Cristo, hermano. Hay gente que le encanta, hermano, las experiencias. Van a los cultos porque va el apóstol, va el hombre de Dios, el hombre que va a ser usado. Hermano, escuche bien, durante los cultos no hay una pizca de evangelio. No hay una pizca, hermano, del evangelio de Jesucristo. Todo es una nueva revelación, una nueva verdad, una nueva manera, un nuevo nivel, una nueva dimensión, una experiencia nueva, una nueva revelación del varón de Dios, hermano. Y esos hombres empiezan a hacer alarde y la gente, hermano, va tras esas manifestaciones. La gente no quiere enseñanza, hermano. La gente quiere, hermano, algo que puedan palpar, algo donde ellos puedan decir, ay, sentí bien bonito. ¿Y qué se enseñó? No sé, pero sentí bien hermoso. Hermano, eso, cuando un pueblo actúa así, hermano, es que está perdido, hermano. Cuando un pueblo menosprecia la enseñanza, es un pueblo que va a escasear de la manifestación del poder de Dios. ¿Sí entendió bien esto, hermano? Un pueblo que no conoce a su Dios escaseará de la manifestación y la revelación de su Dios. Yo le pregunto, ¿para qué quieren experiencias, hermano? Usted puede ir a un culto de ese tipo, hermano, y la gente sale extasiada, hermano. Sale embelesada. Llegan a su casa vacíos. Porque el Señor no estuvo ahí, hermano. Pero grande revelación. Grandes verdades, supuestamente. Vieron ángeles. Hasta la Trinidad se les presenta, hermano. Nos llevan a lugares donde dicen, no cualquiera viene aquí. Y esos supuestos hombres de Dios hacen alarde de lo que deberían de manejar con humildad. Cuidado, hermano. Cuidado con lo que escuchamos, a quienes escuchamos. Y es para que de alguna manera usted y yo nos podamos discernir a quién estamos o qué es lo que estamos escuchando, hermano. Dice, para que no sean llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, dice, siguiendo la que, hermano, vea el orden que Pablo usa, hermano. Siguiendo qué, pero ¿qué más dice? ¿Cuál es la palabra que usa primero? Antes, siguiendo qué, la verdad. Y lo dice, ¿qué? En amor. Ve que no dice primero que todo sea amor y luego lo que menos importa es la verdad. Hermano, no hay amor, escuche bien, verdadero que no salga de la verdad. ¿Sí? Solo el amor verdadero y sin fingimiento del que Pablo habla sale de la verdad. Amén. Usted no puede sustituir la verdad por solo amor. Oye, ¿qué has aprendido en esa iglesia? ¿Qué has aprendido en ese lugar?
No sé, pero se siente bien hermoso. Oye, pero te han hablado acerca de la omnipotencia de Dios. Oye, te han hablado acerca de la omnisciencia de Dios. Te han hablado acerca de la seidad de Dios. Te han hablado de la inmutabilidad de Dios. Te han hablado de la santidad de Dios. No, olvídate de eso. No. Ahí no se tratan esos temas. Ahí todo, si vieras qué bonito se sienten los cantos. Si vieras qué bonito la gente se cae para atrás. Y qué bonito se siente, hasta escalofríos nos dan. Hermano, la verdad es lo que menos importa en esos lugares. Todos quieren experiencia. Oye, ¿quién es Cristo para ti? No sé, pero cuando yo fui a ese lugar, yo caí desmayada. Caí desmayado. Sí, pero ¿y qué oíste acerca de Cristo? No, nada. Pero el hombre que predicó puso su mano sobre mí y sentí calientito, y solamente sentí donde me desvanecí. Oh, qué bonita la presencia de Dios. ¿Usted cree que eso es presencia, hermano? ¿Dónde está la verdad ahí? Dios nunca estará en un lugar donde se está predicando la mentira. Escuche bien. Ahora, claro, Dios es omnipotente, Dios está en todo lugar. Amén. Pero Dios nunca estará confirmando a lo que se está haciendo ahí. Dios nunca validará, Dios nunca estará comprometido con esas personas. Y vea, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo edificado, no sé, en amor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Yo lo voy a leer, hermano, y usted búsquelo. Dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Amén. No solo Pablo, no solo no habla únicamente en Corintios, también habla en Romanos y lo habla en Efesios, sino que no solo Pablo trata acerca de los dones, también Pedro habla de los dones. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, administrelo, o lo que quiere decir, úselo correctamente. Haga una buena administración del don, del privilegio que Dios le ha dado. Amén, hermano. Pero ¿hacia quién lo va a administrar? Primera de Pedro 4:10. ¿Están conmigo, hermanos? Pues están en otro culto. ¿Están conmigo? Cada uno, según el don que ha recibido, administrelo ¿a quién? A los otros. Sea provecho para edificación. ¿Hacia quién administras tu don, hermano? No, es que yo conozco bastante la Biblia, pero siempre quieres apantallar a los demás. Eso no es administrar un buen don. Eso no es usarlo correctamente. Eso es usarlo de manera indebida. Lo haces para tu propio provecho, para tu jactancia, para tu gloria. No, hermano, los dones no son para gloria personal. Son para administrarlo a los demás. Si mi don no es usado para el servicio de usted, hermano, escúchelo bien. Si su don no es usado para el servicio de la iglesia, hermano, no se desentienda de servir a Dios. Amén. Úselo. Dios nos ha permitido estar en una iglesia local. A usted le tocó estar en esta. Gloria a Dios, hermano. Amén. Usted y yo no estamos en otra que está en la otra cuadra. Los que están en la otra cuadra es una iglesia local que forma parte de la iglesia universal del Señor, pero es una iglesia local que Dios puso en aquella cuadra, en la cual hay miembros que están allí usando sus dones para servir a esos mismos miembros. ¿Sí me explico, hermano? Mientras tanto, aquí hay otra iglesia. Mientras tanto, en otra ciudad hay múltiples de iglesias trabajando y usando sus dones para el servicio de su iglesia local. Escuche bien. ¿Cómo puedo descubrir el don que Dios me ha dado? Cuando empiezas a servir en tu iglesia local. Amén, hermano. Dios te va enseñando. Mire, hermano, hay hermanos aquí que no sabían que podían hacer algo y hoy lo están haciendo. Y lo están haciendo para el servicio de otros. Y lo están haciendo con gozo. ¿Qué pasa? Que están descubriendo ese don.
que Dios les ha dado. Pero lo empezaron a notar porque están empezando a servir. Amén, hermano. Un cristiano que no sirve nunca se va a dar cuenta del don, hermano, que tiene allí. Dios no se lo dio para que esté ocioso. Dice, úselo, administrelo, sí, hacia los demás. Dice Pedro, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, dice, hable en conformidad a la palabra de Dios. Eso es lo que muchos no entienden, hermano. La gente le encanta decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio un sueño, Dios me dio una visión. Y esas cosas no están en conformidad a la palabra de Dios. Y hermano, hablar con la verdad y ser sinceros es un don. Dios le ha dado el don de la verdad. Administrela correctamente conforme a esta palabra. Nunca diga algo que Dios no le ha dicho. ¿Me explico, hermano? La gente es muy fácil decir, Dios me dijo, Dios me habló. Y esa forma de expresarse y ese lenguaje se contagia, hermano. Y ahí tiene gente, hermano, diciendo cosas incoherentes, que no tienen ni pies ni cabeza, que no son congruentes con la vida cristiana y santa que deben de llevar. Es que Dios me dijo que ya no estuviera en esta iglesia. Dios me dijo que me fuera a la de enfrente. Y cuando están allá, ven y no les gusta. Es que Dios me habló y me dio una visión, que mi ministerio no era aquí, mi ministerio era allá. Y ahí van para allá, hermano. Y es que no, y Dios me volvió a hablar, y Dios me corrigió. Dios me dice que no es en este lugar, que es en aquel lugar. ¿Me explico, hermano? Y ahí van, hermano, brincando de un lado a otro diciendo que Dios les dice. Vean lo que Pablo está diciendo. Estos son dones espirituales, hermano, que lamentablemente el pueblo desaprovecha. Tanto pueblo en este tipo de errores, hermano. Diciendo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me hizo sentir. Hermano, ten cuidado, no uses el nombre de Dios en vano. Eso es un gran pecado, hermano. De verdad. Dios me dijo que aquí me quedara, que esta era mi casa. Y a los 2 años, no, sí, que siempre no. Pero no te dijo Dios. No pasaste aquí a testificar y dijiste que ellos eran tus pastores y que era tu casa y que tú aquí hasta la muerte y que aquí tus nietos iban a crecer. Tú ni te casas. Y ya quieres irte a otra iglesia que porque allá hay más jóvenes, que porque allá están las luces y la música y que el grupo y que el lugar y que las condiciones, la comodidad. Y luego con lo que dijiste, ¿qué pasó? No, es que Dios sabe sus propósitos. Sí, hermano, no tomemos el nombre de Dios en vano, hermano. Escuche bien, cuando hacemos esto, si usted lo hace así, escuche bien, se lo digo de manera más pastoral que se lo pueda decir, con mucho amor. No se exponga a una disciplina de parte de Dios. Nunca use el nombre de Dios en vano. Si Dios no le ha hecho sentir, y si eso que usted dice que le hizo sentir no está en conformidad a la palabra, escuche bien, cierre su boca, hermano. No hable. Espere a que Dios le confirme. Dios confirmará. Amén, hermano. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios no nos hable? ¿Dios no nos haga sentir cosas? No, hermano, yo no estoy diciendo nada de eso. Dios nos ha hecho sentir muchas cosas que Dios ha confirmado y que van en conformidad a su palabra, no van en contrariedad. ¿Me explico? No van en contra de los principios bíblicos. Y Dios confirma, es más, Dios cumple. Y podemos ver, hermano, la mano de Dios. Y hemos podido decir, Señor, gracias por haberme hecho sentir lo que pude sentir en ese tiempo. Hoy veo tu mano y lo veo confirmado. Amén. Pero no andamos cambiando de parecer a cada rato, hermano. Eso no es que Dios te hable. Pero dice Pablo, que si hay algo así, que cada quien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios, ¿qué, hermano? Glorificado. Escuche bien, repita conmigo, todo don espiritual es para que Dios
sea glorificado. Todo don espiritual, el final del don es que Dios se lleve la gloria, hermano. ¿Sí? ¿Sí queda claro, hermano? Descarte a todos aquellos que anden diciendo que Dios los usa tremendamente y que, hermano, que aquí está el grande poder de Dios y que, hermano, campaña de sanidad y milagros viernes, sábado y domingo. No venga el lunes porque el lunes se acabaron. Hasta eso, en eso hay tanta soberbia, hermano. Dios puede, hermano, sanar a alguien mientras está dormido a través de una oración de un hombre o una mujer que están hincados en su lugar de oración pidiendo por esa alma, y no necesita, hermano, haber un tiempo exclusivo para decir que Dios se va a venir a manifestar solamente en ese horario. A veces somos tan arrogantes, hermano, de pensar así. Oye, ya se acabó la campaña. Chin. Ya no hay milagro, se acabaron, discúlpenos. Venga, la siguiente campaña es como hasta agosto. Ay. No, hermano, Dios no se maneja así. Amén. Dios puede contestar una oración en un instante. Si en su voluntad está hacerlo en el tiempo y en la forma, Dios lo hará. Amén, hermano. Servimos a un Dios que conoce todas las cosas, conoce todas nuestras necesidades. Ya voy a terminar, hermano. Dice Pedro, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. ¿Sí queda claro, hermano? Ve que ya no solamente en Corintios, ya vimos Romanos 12, ya vimos Efesios 4, ya vimos Primera de Pedro 4, y ahora, hermano, el siguiente domingo vamos ahora sí a entrar de lleno a los dones que habla Corintios. Ahora, escuche bien. No me voy a centrar solo en esos dones, sino que estamos en la iglesia de Corintios, estamos en la carta a los Corintios, amén. Por eso es que nos toca hablar del capítulo 12. Pero vamos a ver más explícitamente, hermano, cuál es el propósito, cuál es la finalidad, y vamos a ver algunos dones que particularmente han sido mucha controversia, para que quede bien claro en nuestro saber cómo es que deben de usarse. ¿Ok, hermano? Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuántos dones hay, hermano? Diversidad de dones, diferentes dones, muchos dones, amén. ¿A quiénes se les ha dado esos dones? A cada miembro de la iglesia del Señor, a cada miembro del cuerpo. ¿Todos tenemos un don? Sí. ¿Cómo podemos descubrir ese don, hermano? Sirviendo en la iglesia del Señor. Amén. Empiece a servir y Dios le va a decir de dónde usted está capacitado para servir a su iglesia. Amén, hermano. ¿Cuál es la finalidad de los dones? La gloria de Dios. Amén, hermano. Todo don de Dios no es en ningún sentido egoísta. Amén. Todo don de Dios es un don que se usa para ministrar a los otros, es decir, a sus hermanos. ¿Hasta aquí esto queda claro, hermano? El próximo domingo vamos a hablar ahora sí. Escuche bien, hermano. Si tiene alguna duda sobre algún don espiritual, si tiene alguna duda sobre algo en cuestión de los dones espirituales, le pido de favor que no me pregunten durante la predicación, pero sí le pido que me mande sus dudas y yo puedo tratar su duda dentro de la enseñanza. ¿Queda claro? Tenemos toda una semana, hermano. Si usted tiene una inquietud sobre los dones espirituales, hágamelo saber. Y durante la prédica los vamos a considerar. ¿Le parece? Muy bien. Padre, gracias. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por este tiempo tan bello. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada miembro de tu cuerpo, Señor, que está aquí presente. Gracias. Qué lindo es verles. Qué lindo es verles crecer en tu conocimiento. Señor, ayúdanos a madurar. Ayúdanos a no ignorar lo que debemos conocer, Señor. No permitas que dejemos pasar el tiempo sin provecho, sin edificarnos los unos a los otros, Señor. No permitas que seamos infructuosos, ociosos o malos administradores o malos dispensadores de tus dones, Señor. Dale la gracia a cada uno de mis hermanos para descubrir el don que tú le has dado. Pero, Señor, también dale la voluntad para que empiece a servir dentro de su contexto, dentro del lugar donde tú le has puesto.
Ayúdalo, Señor. Abre su corazón, abre su mente para que se exponga a tu presencia, a tu palabra, y de tal manera que ellos puedan empezar a caminar, Señor, descubriendo la manera en que pueden servir a la iglesia, en que pueden servirte a ti. Señor, pon en acción los dones que nos has dado, Señor. Ayúdanos a ponerlos en acción. Ayúdanos a avivar el fuego que tú has puesto en cada uno de nosotros. No dejes que ninguno aquí esté ocioso o que esté quieto, Señor. Aviva su corazón. Aviva las madres de familia que quizá piensan, Señor, que ellas no pueden hacer algo. Señor, hay tantos dones que ellas pueden usar dentro de su contexto, dentro de su hogar, con sus hijos, con su esposo, Señor, con sus conocidos, Señor, así con cada uno de mis hermanos. Enséñanos, Señor, a servir para que las manifestaciones de tus dones sean evidentes en nuestra vida. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, te lo pedimos con todo el corazón. Y la iglesia decimos, amén.